Maureen Anu Kelly nació el 26 de septiembre de 1993 y fue criada por una madre soltera llamada Mapuana en Spokane, Washington. Después de graduarse de la escuela secundaria Lewis and Clark, publicó su ocupación en Facebook como gurú en la difusión del amor. A pesar de ello, le había comentado a una amiga que aspiraba a ser una cantautora debido a su herencia como isleña del Pacífico. El instrumento preferido de Maureen era el ukelele, y a menudo publicaba videos de actuaciones íntimas en su dormitorio en el sitio de transmisión de videos, YouTube. La media hermana de Maureen, Sherry Capu, la describió más tarde como una chica despreocupada, muy relajada, y mencionó cómo en junio de 2013, Maureen, en sus 19 años, la había llamado para pedirle un favor. Por lo visto, Maureen había sido invitada a un emocionante campamento con sus amigos y acudió a su hermana para pedirle prestado algo de equipamiento para la situación. Sherry afirma haber estado muy entusiasmada. Maureen pasó por casa de Sherry y, tras agradecerle por su buena predisposición para prestarle los materiales, exclamó amar a su hermana, algo muy normal por parte de Maureen, ya que siempre fue una chica muy amorosa. Esto Sherry lo recuerda perfectamente. Luego, cuando Sherry le preguntó a dónde se dirigía, Maureen respondió que ella y sus amigos planeaban visitar el Bosque Nacional Gifford-Pinchot. La respuesta sorprendió a Sherry. Maureen era una gran admiradora de la madre naturaleza, pero no era una campista experimentada. Anteriormente había expresado su deseo de pasar un periodo prolongado viviendo al aire libre, pero nunca se había adaptado a las peligrosidades de la vida en la naturaleza. Sherry interrogó a su hermana con un poco de angustia en su voz y le dijo, ¿por qué? Y Maureen le dijo que quería emprender una búsqueda espiritual, y eso realmente preocupó a Sherry cuando se fue. Sherry despidió a Maureen después de desearle la mejor de las suertes, pero no sabía que era la última vez que se verían. Ubicado aproximadamente a 3 horas en coche al sureste de Seattle, el Bosque Nacional Gifford-Pinchot se extiende más de 70 millas a lo largo de las laderas occidentales de la cordillera Cascade, desde el monte Rainier en el oeste hasta el río Columbia en el este. Consta de amplios bosques antiguos y prados de alta montaña, junto con varios glaciares y numerosos picos volcánicos. El bosque también cuenta con el campamento Canyon Creek, un pequeño campamento poco utilizado, escondido en el bosque, adyacente al cuerpo de agua anónimo. Hay 8 sitios para acampar disponibles, solo para acampar en tiendas de campaña, y viene completo con una pequeña mesa de comedor y un fogón para calentarse y cocinar. Para llegar allí, Maureen y sus amigos condujeron hasta Chachi, cerca de la autopista 503. Desde allí, viajaron hacia el este por la carretera 54, y luego recorrieron una serie de pequeños caminos secundarios hasta llegar a Canyon Creek. Encontraron el campamento y el sendero que conducía a él completamente abandonado, antiguo y sin mantenimiento, pero los compañeros de Maureen eran campistas experimentados y se propusieron hacer el área mucho más cómoda para ellos. El grupo se dedicó a limpiar todas las agujas de pino caídas en el suelo y, en general, todo el rincón de acampado. Cerca del fin de la tarde, durante la puesta del sol, ya se encontraba todo listo y la carpa correctamente armada. Disfrutaron de una pequeña cena en una fogata, pero después de comer, el grupo notó que el comportamiento de Maureen tomó un giro extraño. Sus compañeros de campamento estaban muy conscientes de su deseo de embarcarse en algún tipo de viaje espiritual, pero no tenían idea de lo que eso implicara. Así que cuando Maureen se acercó a su tienda y comenzó a desnudarse completamente, sus compañeros quedaron estupefactos. Cuando ella estuvo lista para comenzar su viaje espiritual, Maureen estaba descalza y usando nada más que una pequeña riñonera, un paquete que contenía un cuchillo, unas cerillas y una brújula. Sus amigos le aconsejaron que no se adentrara en el bosque en ese estado de desnudez, pero la joven de 19 años insistió y aseguró a sus compañeros que no caminaría demasiado y que regresaría a medianoche como mínimo. Además, insistió en que su estado de desnudez era esencial para completar el viaje antes mencionado.
Por lo tanto, con temor, los amigos de Moren la vieron desaparecer entre los árboles y nunca más volvieron a verla. Cuando llegó la medianoche y Moren no reapareció, sus amigos comenzaron a entrar en pánico. Se desplegaron en la oscuridad del bosque con linternas en mano y llamaron a su compañera desaparecida, pero no hubo respuesta y no pudieron descansar mientras Moren permanecía desaparecida. Sus amigos se comunicaron con el departamento del sheriff local para reportar su desaparición. Alrededor de 1 hora después, los primeros agentes llegaron al campamento para comenzar su investigación. El sheriff del condado de Shania, Dave Cox, recordó más tarde esta interacción con inquietud. Los amigos de Moren nos dijeron que ella habló sobre hacer esta búsqueda espiritual durante bastante tiempo, dijo. Aparentemente, ella sintió que era algo que tenía que hacer. Cox dijo que sus ayudantes le dijeron al adolescente que fuera brutalmente honesto con ellos antes de preguntarle si Moren había estado bajo la influencia de drogas o alcohol en el momento de su desaparición, y cada uno negó con vehemencia cualquier tipo de uso de drogas o alcohol. Según Dave Cox, su posición parecía más que plausible. Podrían haber ordenado fácilmente el campamento antes de la aparición del ayudante, pero a su llegada, los adolescentes parecían alerta y concentrados, y los agentes no observaron evidencia de consumo de drogas o alcohol en el campamento. En tan solo unas pocas horas, bajo el mando del sheriff Cox, estaba ayudando a orquestar uno de los mayores esfuerzos de búsqueda y rescate que el condado de Scania había visto jamás, pero de inmediato el pronóstico fue sombrío. El área en la que Moren se había aventurado estaba casi completamente cubierta con nieve, y la noche se acercaba rápidamente. Como una de las áreas más empinadas y peligrosas de toda la región, Sharon Ward, un representante de la Asociación de Perros de Búsqueda de Pacific Crest, participó personalmente en el esfuerzo de búsqueda y rescate. El área por la que Moren caminó es increíblemente empinada. Se llama Canyon Creek por una razón, dijo Sharon. Cómo llegó allí es un misterio, pero luego volver a subir con los pies descalzos tuvo que ser difícil. Es un área remota, hay mucha madera y maleza, por lo que sus pies se habrían cortado cuando llegó al otro lado y lo hizo. Allí arriba, no había duda de que un total de 75 trabajadores de rescate profesionales y voluntarios peinaron el bosque alrededor de Canyon Creek durante 5 días enteros. Lo hicieron en turnos, empleando una multitud de técnicas de búsqueda y rescate en un área de 4 millas cuadradas, pero con diferencia, el activo más eficaz a disposición fue el equipo de perros rastreadores. Después de perfeccionar el olor marino, los perros atravesaron la totalidad de Canyon Creek y luego se dirigieron al norte hacia el bosque hacia un camino conocido como Forest Road número 5. 4 rastreadores expertos los siguieron de cerca detrás y rápidamente detectaron una serie de huellas humanas en la tierra blanda. Los investigadores no tenían dudas de que pertenecían a Moren, pero después de seguirlas hacia el norte, hacia la vía de servicio, la huella desapareció repentina e inexplicablemente. Los investigadores luego comenzaron a guiarse únicamente por el recurso que les quedaba, los perros rastreadores, para continuar marcando el rastro, pero simplemente deambularon entre los árboles por un rato antes de regresar para seguir el rastro del olor en reversa. Para los presentes, debieron haber creado un momento extremadamente escalofriante. Algunos de ellos dedujeron rápidamente que estaban parados en el lugar donde aparentemente Moren Kelly simplemente había dejado de existir. Fue un giro de los acontecimientos realmente desconcertante, pero los equipos de búsqueda siguieron el procedimiento operativo estándar y pasaron los siguientes 4 días utilizando la última ubicación conocida de Moren como punto focal para su operación. Los trabajadores de rescate siguieron patrullando el área alrededor de la carretera número 54, buscando cuidadosamente nuevas huellas o rastros de olores, pero a medida que pasaban los días, el clima empeoraba y la espesa capa de nubes impedía que los equipos de helicópteros rodearan el área, mientras que la lluvia pesada impedía la capacidad del equipo de tierra para realizar una búsqueda adecuada.
Una persona podía literalmente caminar encima de alguien y nunca lo sabría, dijo un voluntario más tarde. Si los rodaban sobre un tronco o algo así, olvídalo. Tendríamos que excavar todo el bosque para encontrarlos. Antes del 15 de junio, poco menos de una semana después de que ella inicialmente había desaparecido, los seres queridos de Moren comenzaron a considerar la posibilidad de que los equipos de búsqueda ya no estuvieran buscando a una persona viva. A pesar de que el clima el día de su desaparición era relativamente templado, las temperaturas nocturnas probablemente habrían bajado a los 40 grados y luego, junto con algo de rocío nocturno, habrían sido una combinación letal perfecta. Moren podría haberse encontrado desarrollando hipotermia a un ritmo alarmante e inesperado. Esta teoría se hizo cada vez más popular luego de la conclusión de los operarios de rescate, que se concluyeron su actividad a las 6 p.m., el 15 de junio de 2013. El sheriff del condado de Scania prometió personalmente a la madre de Moren que la investigación continuaría y que, sin importar cuán trágico fuera el final de su hija, sus restos serían llevados a casa. Tanto los profesionales como los voluntarios continuaron el área de búsqueda alrededor de Service Road 54, aunque de manera mucho más lenta y meticulosa, pero a medida que pasaron los meses, algo muy escalofriante se hizo evidente. Dado que la teoría predominante era que Moren había sido víctima del temporal vivido en aquel lugar, se razonó que era solo cuestión de tiempo antes de que su cuerpo, o lo que quedaba de él, fuera recuperado. Sin embargo, una y otra vez, equipos de búsqueda tanto profesionales como aficionados se dirigieron al bosque y regresaron con las manos vacías. Algunos plantearon que los restos de Moren habían sido atacados por exploradores carroñeros hambrientos y que ahora podrían extenderse en un área mucho más amplia, pero si así fuera, seguramente uno de los tantos equipos de búsqueda y rescate habría informado de tal hallazgo. Ni siquiera se aisló y analizó un hueso de animal, como posiblemente perteneciera a Moren, lo que nos lleva a creer que su destino bien pudo haber sido muy diferente a los sugeridos por la búsqueda y expertos en rescate. En junio pasado, se marcó el 10º aniversario de la misteriosa desaparición de Moren, y por más frustrante que sea, toda una década no nos ha acercado ni un poco más a comprender lo que realmente le sucedió. Tal vez la mejor idea de su destino final se pueda encontrar en un estado de Facebook que publicó el 6 de junio de 2013, solo 3 días antes de adentrarse en el bosque sin una prenda de ropa. Sobre su felicidad, escribió: "Es algo que no se puede encontrar". El reverendo Maurice Dodds nació en Blue Rapids, Kansas, el 24 de junio de 1896. Después de graduarse de la escuela secundaria, Maurice asistió brevemente al Hastings College en Nebraska, pero abandonó los estudios apenas unos meses antes de sus exámenes finales para estudiar en el Seminario Teológico Presbiteriano de Omaha. Luego obtuvo una maestría en teología de la Universidad de Denver antes de continuar sus estudios académicos en el Rockman College de 1923 a 1943. Maurice se ganó la vida como editor asociado de la revista mensual cristiana Grace and Truth, y fue durante este periodo que conoció a su esposa, Myrtle. Se casaron el 1 de junio de 1930, se establecieron en Longmont, Colorado, y pronto dieron la bienvenida al mundo a una hija llamada Martha Ann. A lo largo de su vida, Maurice continuó trabajando como editor de varias revistas cristianas, en las que contribuyó a menudo, además de servir como miembro de la Cámara de Comercio de Longmont y de la Junta Directiva del Denver Bible College y la Asociación de Antiguos Alumnos de Rockman College. Maurice también tenía muchas pasiones en la vida, pero quizás la más excéntrica de todas era su pasión por lo que él llamaba sus queridas rocas, un apodo cariñoso, ya que en realidad Maurice poseía una fascinación por los minerales raros y las piedras preciosas. Entre muchos de sus intereses, Maurice había logrado ser un miembro entusiasta
y un ávido colaborador de la Federación Estadounidense de Sociedades Minerales, mientras ocupaba un puesto de alto nivel en el Club de Gemas y Minerales de Planchas Planas, y durante toda su vida se dedicó regularmente a uno de sus pasatiempos favoritos, la caza de minerales, incluso en sus años avanzados. Conseguía la ayuda de un amigo más móvil y luego conducía hacia el bosque para buscar conchas raras o minerales como la hematita, y eso es exactamente lo que estaba haciendo el 29 de abril de 1981, cuando él y un hombre llamado David Macker viajaron al área de picnic de Topaz Point, cerca de Devil's Head, Colorado, llamado así por las grandes cantidades del mineral anónimo presente en las formaciones rocosas circundantes, ubicado en el Bosque Nacional Pike de Colorado, que se extiende al oeste de Colorado Springs. El bosque abarca más de 1 millón de acres y se extiende por varios de los condados circundantes. Dividiendo el bosque en dos está una pista sin pavimentar de 45 metros de largo, llamada Rampart Range Road, que tiene magníficas vistas de Pikes Peak, la pradera circundante y las escarpadas montañas Tyrrell. El bosque es popular entre los campistas y ciclistas de montaña y cuenta con la única torre de vigilancia contra incendios en funcionamiento de Colorado, que se encuentra en la cima de Devil's Head. El día en cuestión, Maurice llevaba una gorra de béisbol blanca, una camisa de franela granate y botas de trabajo marrones hasta los tobillos. Una vez que encontraron un lugar de estacionamiento adecuado, David ayudó a Maurice, de 84 años, a llegar a su lugar de excavación, un pequeño pozo de arena no muy lejos de Rampart Range Road. Él y David habían pasado un rato cavando en el pozo de arena antes de que Maurice sugiriera que su compañero, mucho más móvil, comenzara otra trinchera a unas 50 o 60 yardas de distancia. Pasaron algunas horas y cada hombre excavaba en sus respectivos sitios de excavación y luego, alrededor de las 3 de la tarde, David caminó hasta la trinchera de Maurice para hacerle saber que era hora de regresar a casa. Él estuvo de acuerdo. Entonces, cuando David regresó de su sitio de excavación después de recoger sus herramientas, Maurice se había ido, ya que las herramientas del reverendo no estaban a la vista. David asumió que las había simplemente guardado, y luego caminó cuesta arriba para encontrarse con él en su auto. No había signos de lucha en el sitio de excavación de Maurice, lo que significa que David no tenía motivos para alarmarse, pero cuando él también subió la colina y su auto se hizo visible en la cima, el reverendo Doetz no estaba por ningún lado. David tocó la bocina varias veces con la esperanza de que convocara al anciano reverendo a su vehículo, pero permaneció fuera de la vista y no respondió a ninguno de los gritos de David. Luego, David caminó en círculos alrededor del lugar donde estaban estacionados, con la esperanza de que su anciano compañero pudiera estar orinando antes del viaje contra el tronco de un árbol, pero se asustó cada vez más cuando Maurice no estaba por ningún lado. No fue tanto la ausencia del hombre lo que asustó a David, a pesar de su edad. Maurice era un individuo en forma y capaz, y no estaba en peligro simplemente por estar al aire libre. Lo que lo asustó fue que Maurice pareció desaparecer repentina e inexplicablemente, y a las 11 de la noche de esa noche, el departamento del sheriff del condado de Douglas tenía su equipo de búsqueda y rescate dedicado en la escena, quien llevó a cabo búsquedas de supervisión preliminares antes de que amaneciera, pudieran ayudar a su esfuerzo principal. Un total de poco menos de 100 personas descendieron al área que rodea Topaz Point para ayudar en la búsqueda. Te podrá sonar loco lo rápido que actuaron las autoridades para buscar a un simple miembro del grupo, pero se trataba de uno de los más respetados y dedicados a sus tareas. Esto impulsó quien fuese que tuviera poder para mover rápidamente los hilos. Cadenas humanas formadas por voluntarios caminaban lentamente entre los árboles, con los ojos pegados a la tierra, mientras equipos de perros rastreadores dedicados corrían a toda velocidad por Shot Through the Hills, tratando en vano de localizar cualquier tipo de rastro enviado. Muchos involucrados expresaron una increíble frustración por su incapacidad para localizar cualquier rastro de su persona desaparecida. Como mínimo, el perro rastreador debería haberles dado al menos una idea de en qué dirección se fue Maurice,
pero solo parecían alertar en la trinchera en la que había estado cavando. Era casi como si él y su equipo de excavación simplemente hubieran desaparecido en el aire. A pesar de no lograr ningún progreso significativo, la búsqueda continuó durante aproximadamente 2 o 3 semanas antes de que finalmente se suspendiera. La esposa de Maurice, Myrtle Dom, expresó entre lágrimas su indignación por la decisión y acusó al gobernador de Colorado de abandonar a su marido. En una carta abierta, le pidió ayuda públicamente e insistió en que el caso era mucho más siniestro que el de una persona desaparecida normal. Muchos creyeron que las afirmaciones de Myrtle no eran más que manifestaciones de su dolor inconsolable, pero otros buscadores voluntarios, incluidos, expresaron su acuerdo. Muchos afirmaron que, según su experiencia, la desaparición de Maurice tenía que implicar algún tipo de juego sucio. El hecho de que los perros rastreadores no pudieran recoger su olor sugirió que Maurice había sido transportado fuera del área en un vehículo, y muy posiblemente en contra de su voluntad. Nada más podía explicar por qué los perros rastreadores no pudieron encontrar un rastro beneficioso para la ardua búsqueda que se estaba llevando a cabo. Finalmente, en el año 1990, el reverendo Maurice Damitz fue declarado oficialmente fallecido y ausente por un juez de la Corte Suprema de Colorado, después de haber sido desaparecido durante un total de 9 años. Los familiares solicitaron al juez que declarara ilegal la muerte de Maurice, lo que a su vez habría obligado a la policía a reabrir la investigación sobre su desaparición, pero como no había señales de ningún tipo de lucha en los sitios de excavación de Topaz Point, y como no existían visibles indicios como sangre ni gritos de ayuda que sugirieran algún tipo de ataque o secuestro, el juez rechazó la solicitud de la familia y rechazó un veredicto de muerte ilegal a favor de uno por desventura. Desde entonces, han surgido una serie de teorías, cada una de las cuales intenta explicar la repentina y bastante escalofriante desaparición de Maurice Dutt. La primera, y quizás la más factible, es que Maurice sufrió graves complicaciones debido al trastorno sanguíneo que padecía durante muchos años. Otros dicen que muy posiblemente podría haberse quitado la vida, habiéndolo considerado una alternativa menos dolorosa y menos prolongada que morir en una cama de un hospicio. Habría sido propio de Maurice, dicen cariñosamente, querer pasar su último día cavando en busca de esas amadas rocas suyas, en lugar de enfrentar un momento en el que no podría hacerlo todavía. Al contrario, Dodds fue un hombre de Dios de toda la vida, que intentó entretejer las enseñanzas de la Biblia en cada uno de sus actos conscientes, por lo que parece muy poco probable que optara por quitarse la vida antes de un final natural dado por Dios a su vida. Y aun si así fuera su cuerpo, no podría haber desaparecido sin más. En el extremo más ridículo de la banca de teorías que se disponían sobre la mesa, estaba aquella que sugería que David McCare asesinó a su compañero Maurice para asegurarse una enorme reserva de topacio para sí mismo. Pero el hombre ha sido interrogado extensamente y nunca ha sido considerado un sospechoso legítimo. Y entonces, ¿qué más podría explicar la repentina y curiosa desaparición de un hombre? Puedes pensar que fue un simple accidente, pero ¿y si David asesinó a su anciano compañero por malicia? O tal vez algo mucho más siniestro pero mucho menos explicable fue lo que en realidad sucedió. El 25 de julio de 1981, Stacy Harris, de 14 años, de Saratoga, California, acompañó a su padre y a un grupo de otras 7 personas en un viaje a caballo en la región de Sunrise Meadows del Parque Nacional Yosan. Después de trotar durante unas horas entre los serenos arroyos serpenteantes de los campos de lavanda teñidos de violeta, el grupo decidió tomar un descanso en un sitio conocido como Campamento Sunrise High Sierra. Este campamento está a unas 3 millas al sureste del lago Tanaya e incluye áreas para dormir y una suerte de baños improvisados con cierta privacidad para realizar tus necesidades.
Incluso podrías ducharte siempre que el calor del clima acompañe. En lugar de seguir a través de las alturas y el calor hasta que el atardecer oscureciera su camino, el grupo decidió acostarse en el campamento y partir nuevamente por la mañana. Después de llegar a las cabañas, Stacy se duchó y se cambió de ropa, y luego, cuando salió de los baños, vio a un hombre mayor llamado Gerald Stewart sentado en una roca a unos 30 metros de las cabañas. La posición de Gerald contemplaba una hermosa pradera alpina que, a su vez, estaba respaldada por altos y preciosos pinos del Monte Florence y el Monte Clark. Cuando Stacy se dio cuenta de la bella vista, agarró su cámara y le dijo a su padre que quería tomar algunas fotografías de la escena. Lo invitó a acompañarla, pero él se negó en ese momento. Stacy llevaba una cazadora blanquecina, junto con una blusa de punto blanca, unos pantalones de montar y un par de chanclas mientras se alejaba de su padre. Él le recordó que se pusiera botas de montaña antes de partir. Stacy reconoció el recordatorio y luego continuó hacia el hombre mayor encaramado en la roca. Una vez que terminó de tomar fotografías del prado, el hombre mayor, muy amablemente, le informó a Stacy sobre otra hermosa vista que conocía, junto a un lago a poca distancia. Stacy no estaba familiarizada con el área, pero el hombre se ofreció a mostrarle el camino, y después de ponerse de pie, comenzaron a caminar lago abajo. Su ruta por la ladera estaba a la vista de todos en las cabañas, y aquellos que observaron vieron a la pareja descender lentamente, pero a mitad de camino, el hombre mayor se detuvo para tomar un breve descanso y se sentó en una roca, como lo había hecho unos minutos antes. Stacy, por otro lado, no se sentía cansada. Ella siguió por el sendero y luego desapareció de la vista detrás de un denso grupo de árboles. Habrá creído que avanzar unos metros más no haría daño a nadie. Minutos más tarde, el anciano la siguió, pero cuando llegó al lago, Stacy no estaba por ningún lado. Se tambaleó durante 1 o 2 minutos, mirando a su alrededor confundido. Incluso gritó para su joven compañero de cámara, pero no se escuchó ninguna respuesta. El hombre asumió que Stacy de alguna manera había regresado por una ruta alternativa y luego regresó a las cabañas asumiendo que ella estaría allí, pero no era así. Stacy Harris había desaparecido. El hombre mayor, cuyo nombre se cree que era Gerald Stewart, informó rápidamente al padre de Stacy, que estaba preocupado por el bienestar de su hija. George Harris no se preocupó al principio y creía que su hija regresaría a su debido tiempo con la cámara llena de fotos y una expresión avergonzada en su rostro. Pero parece que Gerald persistió y profesó su preocupación de que Stacy estuviera allí en un momento y se hubiera ido al siguiente. No era como si Stacy se hubiera escapado. Era viejo, pero no estaba completamente firme con él. Era más bien como si simplemente se hubiera perdido de vista y hubiera desaparecido por completo. Una vez que George Harris comprendió la gravedad de la situación, se puso en contacto con el servicio de parques local para solicitar su ayuda para la recuperación segura de su hija. Stacy, de 14 años, no se encogía de hombros. Tenía mucha experiencia con el aire libre, pero al mismo tiempo, todavía era muy vulnerable a los muchos peligros de la naturaleza estadounidense. Después de que una desaparición tan repentina tuviera implicaciones siniestras, el servicio de parques organizó rápidamente una búsqueda masiva y un esfuerzo de rescate que involucró a poco menos de 150 personas, voluntarias y de tiempo completo. Los equipos concentraron sus esfuerzos en un área de alrededor de 3 a 5 millas cuadradas con su punto focal en Sunrise Lakes, pero solo se recuperó un rastro de ella detrás de una densa zona de árboles, detrás de la cual caminó antes de que los voluntarios de búsqueda y rescate aparentemente desaparecidos encontraran la tapa de la lente de la cámara de Stacy. No había huellas, ni marcas de arrastre, ni signos de lucha alguna, y según el superintendente del parque, Robert Beff, era como si la niña simplemente hubiera desaparecido en el aire. Las implicaciones de la desaparición de Stacy se volvieron aún más siniestras cuando un portavoz del Parque Nacional Yosemite se reunió con un reportero de Fresno.
Lo que nos preocupa es que Stacy no se puso sus botas de montaña antes de partir hacia el lago donde aún estaba usando sus chanclas, dijo Linda Abbott. Si planeaba caminar mucho, se habría cambiado el calzado, y para nosotros, este es el mejor indicador de juego sucio. La respuesta de Linda fue una respuesta a la sugerencia del reportero de Fresno de que Stacy había planeado correr lejos posiblemente debido a algún tipo de conflicto en su vida personal o en la escuela. Sin embargo, esto era algo que George Harris siempre había negado. Aprobaba el estilo de vida de su hija y solo unos días antes de su desaparición había invitado al novio de Stacy a su casa e incluso la había tomado una fotografía de la joven pareja en la noche de su fiesta de graduación de la escuela secundaria. En opinión de George, no hay manera de que Stacy hubiera tenido que escabullirse para ver a su novio, y lo que es más, coordinar tal reunión sin el uso de teléfonos celulares modernos hubiera sido casi imposible. La decisión de pasar la noche en el campamento Sunrise High Sierra fue completamente espontánea, y el itinerario del viaje a caballo se hizo flexible debido al amplio rango de edades de los participantes. Sin línea telefónica externa, no hay manera de que Stacy hubiera sido capaz de coordinar cualquier tipo de reunión romántica secreta, y por lo tanto, si Stacy no se fue a encontrarse con nadie, ¿a dónde fue y por qué? Muchos descartaron la idea de que Stacy simplemente se había perdido en el camino hacia el lago, como el camino entre el Amanecer High Sierra Camp y el cuerpo de agua cercano son relativamente claros y fáciles de seguir. Pero, ¿qué pasaría si el lago no fuera el destino previsto de Stacy? ¿Y si tomar fotografías fuera simplemente una tapadera para que ella hiciera otra cosa? Muchos meses después de su desaparición, se supo que Stacy tenía un hábito de fumar muy secreto, y tal vez incluso llevaba cigarrillos en un encendedor el día del paseo a caballo. Naturalmente, no podía encenderlo delante de su padre o de los demás jinetes, por lo que se vio obligada a esperar hasta el momento oportuno para escabullirse y fumar. Al principio parecía que Stacy y el anciano Gerald Stewart eran compañeros de caminata dispuestos, pero la realidad es que Stacy había estado tratando de quitárselo de encima. Incluso podría haber sugerido que Gerald tomara un breve descanso mientras ella seguía adelante para tomarle fotografías, y luego, cuando estuvo fuera de la vista, tomó un giro brusco fuera del sendero y corrió hacia el bosque para fumar su cigarrillo fuera de la vista. Pero una vez que estuvo fuera del sendero, el estilo del terreno habría cambiado dramáticamente según un escalador experimentado que está familiarizado con el área en cuestión. El bosque que rodea el lago Sunrise es, y cito, muy boscoso con una línea de visión muy corta. Si alguien se saliera del sendero sin pensar en lo que estaba haciendo, el escalador explicó, entonces sería increíblemente fácil comenzar a tomar el camino equivocado, y si llegó a la pradera equivocada que todas se parecían mucho, podría haber caminado una milla entera antes de darse cuenta de que iba por el camino equivocado. Alguien que anhela la nicotina y se ve obligado por el miedo a su padre a descubrir su nuevo y desagradable hábito, fácilmente podría haber huido hacia los árboles sin prestar atención a dónde se dirigían. Los fumadores de cigarrillos viajan y el brillo del tabaco encendido se puede ver incluso desde más lejos, por lo que es lógico que Stacy se hubiera adentrado profundamente en el bosque, poniendo suficiente distancia entre ella y el viejo Gerald Stewart para poder fumar su cigarrillo sin ser detectada. El problema con esto es que quizás habríamos podido encontrar alguna colilla de cigarro. En esa zona del mundo, las puestas de sol de mediados de julio ocurren alrededor de las 8:30 p.m., lo que significa que si Stacy realmente logró perderse, es razonable suponer que habría permanecido así cuando la luz comenzó a desvanecerse. En su endeble calzado, el progreso habría sido dolorosamente lento y, dependiendo de su posición, la aparición de la oscuridad habría aumentado el peligro exponencialmente. Si una persona se sale del sendero en la oscuridad de esa manera, sería increíblemente fácil caer en una grieta y nunca volver a ser encontrado. El escalador antes mencionado de la AFF
Agregó que según su experiencia perderse en ese bosque sin luz ni guía podría ser mortal. Después de 12 días de continuos esfuerzos de búsqueda y rescate, las autoridades locales redujeron su trabajo hasta que la operación cesó por completo. A los padres de Stacy se les aseguró que ni la policía ni el servicio de parques habían perdido la esperanza de encontrarla, pero que, en las circunstancias adecuadas, les corresponde asumir lo peor. Después de una petición de información distribuida a nivel nacional, se reportaron avistamientos de Stacy desde lugares tan lejanos como Colorado y Nevada, pero ninguno resultó fructífero para la investigación. La parte difícil es no saber, dijo su madre, Carol Aris. Habrías pensado que algún rastro de ella ya habría aparecido, y ahí radica la razón por la cual la desaparición de Stacy ha capturado la atención de la gente del alrededor. Siempre existe la posibilidad de que, después de caminar en lo profundo del bosque, la joven Stacy se encontrara con un psicópata depredador violento que le tapó la boca con una mano, la arrastró al bosque y luego Dios sabe qué con ella en algún bosque secreto. El escondite de Joss es un lugar enorme, y tal vez los restos de Stacy yacen en el fondo de un pozo abandonado en el antiguo sitio minero de Sierra, a menos de 3 millas de distancia en la colina de Tuga, pero tal vez algo más le sucedió. Algo mucho más sencillo que podría escapar a las posibilidades de una deducción, ya que es poco probable, pero según el Racer de AAM, la filosofía según la cual la explicación más simple es siempre la más probable. Stacy, mal equipada, cayó por una pendiente pronunciada y sufrió un traumatismo contundente repentino pero fatal. Pero si ese fuera el caso, ¿dónde están sus restos nuevamente? Siempre existe la posibilidad de que su cadáver fuera descubierto y consumido por animales carroñeros hambrientos. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué los perros rastreadores del equipo de búsqueda no lograron conducirlos a ningún resto? Un artículo de Fresno, cabe decir que uno de los perros que participó en esta búsqueda era un pastor alemán de 2 años llamado Duke. Se podría suponer que los pastores alemanes son perros de rastreo perfectos, y de hecho, poseen un sentido del olfato muy poderoso. Pero salte un párrafo hacia abajo en el mismo artículo de Fresno B, dice esto: a diferencia de los sabuesos que persiguen el olor de una persona en particular, los pastores alemanes captan cualquier olor humano y se concentran en la persona que lo emite como un misil hacia un objetivo. Los perros son eficientes pero no infalibles. Necesitamos estar contra el viento y tener un poco de suerte para encontrar a quien están buscando. En pocas palabras, el perro podría haber pasado por alto el cuerpo de Stacy, pero dada la naturaleza accidentada del terreno en cuestión, no podría haber llegado muy lejos de las áreas operativas de algunas misiones de búsqueda y rescate que han sido de más de 20 millas cuadradas. Pero un artículo de Fresno B, fechado el 28 de julio de 1981, afirma que la búsqueda de Stacy solo ocupó entre 3 y 5 millas cuadradas en el momento álgido de la búsqueda. El equipo de tierra tenía más de 100 personas. Hubo varios equipos diferentes de perros de seguimiento de urgencias y 2 helicópteros diferentes que registraron un tiempo de vuelo combinado de 40 horas sobre Sunrise Lakes. Un equipo de buzos especializados incluso troleó los 3 cuerpos de agua con la esperanza de descubrir restos humanos, pero ninguno de sus intentos tuvo éxito. Como lo expresó un voluntario, es como si hubiera desaparecido en el aire. Así que cuando toda la evidencia apunta a una explicación final tan extraña, ¿es realmente tan fácil desaparecer así sin más? A mediados de la década de 1940, las naciones más poderosas del mundo estaban involucradas en una carrera ultrasecreta para desarrollar la primera arma atómica del mundo. En los Estados Unidos, el programa de investigación se conoció como el Proyecto Manhattan, y en un momento, su director científico, el ahora infame J. Robert Oppenheimer, se enfrentó a un problema aparentemente insuperable con su teoría. Mientras él y algunos de los físicos más talentosos del mundo se reunían para resolverlo, uno de ellos murmuró que,
Si cierta persona estuviera aquí, resolvería esto en poco tiempo. Cuando le preguntaron a Oppenheimer quién era esa persona y por qué un físico tan talentoso no estaba allí con ellos, le dijeron que muchos años antes, esa persona había desaparecido en circunstancias muy misteriosas y que un progreso científico incalculable se había perdido con él. Pero ¿quién era esa persona y cómo desapareció? Nacido en el este de Sicilia el 5 de agosto de 1906, Emilio Maiana creció en una familia italiana muy respetada y rica. Su padre, Fabio Maiana, era un ingeniero exitoso que se desempeñó como director de la compañía telefónica CAT y luego como inspector general del Ministerio de Comunicaciones. Como resultado, la familia Maiana se mudó durante la infancia de Emilio, lo que significaba que le resultaba difícil mantener amistades estables y duraderas. Se convirtió en un niño tímido y reflexivo que se encerraba en los libros. Pero cuando comenzó la escuela, los padres de Emilio notaron algo increíble en él. A la tierna edad de solo 7 años, era capaz de multiplicar números de 3 dígitos y extraer raíces cuadradas y cúbicas usando nada más que aritmética mental. Cuando se le presentaba una ecuación que le resultaba difícil, el niño se escondía debajo de una mesa o caminaba hasta una esquina y miraba hacia la pared. Luego se concentraba intensamente hasta que, con entusiasmo, capturaba la respuesta. Cuando Fabio intentaba enseñar a su hijo a jugar al ajedrez, descubrió que superó todas las expectativas. Para su madre y su padre estaba bastante claro que tenían algo así como un niño maravilla en sus manos y, como resultado, tomaron la difícil decisión de enviarlo a un internado jesuita de élite en Roma en 1923. Cuando tenía 17 años, obtuvo el prestigioso equivalente a un diploma de escuela secundaria normal, y al principio parecía como si hubiera seguido los pasos de ingeniería de su padre. Pero después de 4 años de estudio, y mientras estaba a punto de obtener un diploma de ingeniería en la Universidad de Roma, de repente se retiró del curso. Sus compañeros y profesores quedaron atónitos, pero para Emilio su decisión tenía todo el sentido del mundo. La ingeniería era una materia respetable y agradable, pero otra había capturado su atención y imaginación. Seguir una carrera en el mantenimiento de infraestructura pública esencial sin duda conduciría a la fortuna y la prominencia, pero el estudio de la física fue la clave para descubrir maravillas tecnológicas como la humanidad nunca había soñado en la historia desde entonces. Reivindicada porque la energía atómica es quizás la mejor solución a corto plazo de la humanidad al problema de la energía verde. Si bien las armas nucleares han provocado un periodo de paz relativa, aunque incómoda, entre las naciones del mundo, en ese momento, el estudio de las partículas se consideraba un tanto superficial. La búsqueda de finales de los años 1920 y principiantes de los años 1930 constituyó una especie de edad de oro para la ingeniería, de la construcción del Empire State Building y el puente Golden Gate. Durante este periodo, muchos afirmaron que los ingenieros eran los arquitectos de la época actual, pero lo que entendieron es que los físicos serían los arquitectos de la próxima. El 7 de julio de 1929, se presentó una tesis titulada «Sobre la mecánica cuántica de los núcleos radiactivos». Tras un análisis cuidadoso realizado por varios profesores universitarios, fue aceptada con una calificación de 110 sobre 110 y recibió una distinción. 3 años más tarde, a finales del otoño de 1932, obtuvo su diploma de profesor universitario en física teórica. La junta directiva, que incluía al pionero físico latinoamericano, Enrico Fermi, informó que poseía un dominio completo de la física teórica. Después de recibir una crítica tan entusiasta del propio Fermi, Emilio recibió una subvención de 12.000 liras italianas en 1933 y fue invitado a Alemania para trabajar con otro físico de fama mundial, Werner Heisenberg. En aquella época, Heisenberg tenía su base en la ciudad alemana de Leipzig, que se había convertido en un lugar de peregrinación para los físicos teóricos más talentosos de toda Europa.
Así, de enero a junio de 1933, este joven de 27 años pasó sus días codeándose con sus ídolos científicos. Habló sobre los conceptos unificadores con Fred Hund, discutió sobre mecánica cuántica con Rudolf Peierls, e incluso hizo un viaje corto a la vecina Dinamarca para asistir a conferencias en el Instituto de Copenhague. Sabiendo todo lo que hacemos sobre los jóvenes y su visita a Leipzig, suena como un sueño hecho realidad, pero a su regreso a Roma, en el otoño de 1933, se veía y parecía diferente. En el pasado, había dedicado casi cada momento de su vida al estudio de la física teórica, pero después de su regreso de Alemania, abandonó por completo sus patrones de estudio habituales. En lugar de publicar regularmente sus hallazgos y conclusiones, comenzó a dedicar solo periodos esporádicos de estudio a lo que parecía ser un tema singular. Cuando le preguntaron si padecía alguna enfermedad o melancolía, respondió que estaba perfectamente sano, pero que había sufrido un terrible caso de gastritis mientras viajaba y que, según los médicos, le había traído problemas. Nunca se reveló ni se discutió qué fue exactamente lo que provocó este agotamiento nervioso. Pero no pasó mucho tiempo para que sus viejos hábitos de estudio regresaran con venganza cuando comenzó a trabajar en un nuevo proyecto innovador, pero muy secreto. Es difícil exagerar la profundidad de la obsesión de Emilio con su nuevo y misterioso proyecto, pero solo para ilustrar, aquí hay un ejemplo. Cuando Marie Curie descubrió una partícula neutra que podía entrar en la materia y expulsar un protón, asumió que las partículas debían ser un fotón, ya que en ese momento, esta era la única variedad conocida de partícula neutra. Sin embargo, reconoció inmediatamente que para mover algo tan pesado como el protón, tendría que cambiar la partícula original porque también tendría que ser un protón. Cuando Henry se enteró de la conclusión de E, le rogó que la enviara inmediatamente para su publicación, pero él se negó porque estaba lejos. Estaba demasiado ocupado trabajando en un nuevo proyecto secreto y no le preocupaba la perspectiva de que alguien más se llevara el crédito en los años siguientes, y permaneció muy callado con respecto al proyecto en el que estaba trabajando. Las únicas cosas que sabemos sobre su carrera académica en ese periodo es que comenzó a diversificarse en una multitud de otros campos, además de su estudio continuo de la física teórica, y comenzó a leer casualmente sobre economía, política y filosofía, en particular, el trabajo de un hombre llamado Arthur Schopenhauer. Schopenhauer estaba interesado en ciertos elementos de parapsicología, un término que se refiere a cosas como la percepción extrasensorial, la telepatía, la clarividencia y la telequinesis. En su trabajo sobre la voluntad en la naturaleza, explicó su creencia de que los seres humanos estaban siendo influenciados por una fuerza intangible y misteriosa, equivalente a la magia. Schopenhauer también afirmó que, teóricamente hablando, los seres humanos tienen el poder de transformarse físicamente y simplemente carecen de la capacidad mental o de la voluntad, como él lo puso, para hacerlo. Después de la liberación de la voluntad en la naturaleza, muchos ridiculizaron a Schopenhauer y lo acusaron de creerse un mago, pero el hombre mismo desestimó la acusación y emitió la palabra magia en favor del término metafísica práctica. Muchos de los compañeros de Schopenhauer vieron el trabajo como el fin de su credibilidad, pero más de 100 años después de que el libro haya sido publicado por primera vez, Majana, es muy posiblemente el hombre más inteligente del rostro de la Tierra, tomó sus reclamos muy, muy en serio. En enero de 1938, comenzó a dar conferencias sobre teoría cuántica en la Universidad de Nápoles. Durante el transcurso de los 2 meses siguientes, la nómina de la universidad depositó el salario semanal de en una cuenta en el Banco Central de la ciudad, pero con el tiempo se dieron cuenta de que no había retirado ni un centavo y se les informó que tenía una suma global adicional esperándolo en la cuenta, pero afirmaron que lo sabía muy bien y que su abstinencia era totalmente deliberada. Luego, el 23 de marzo de 1938, caminó en el banco
vació su cuenta y luego compró un billete de un día para tomar un ferry con destino a su Sicilia natal. Naturalmente, su desaparición causó gran preocupación entre sus amigos y colegas, pero pocos días después el director del Instituto de Física de Nápoles, Antonio Corelli, recibió lo que parecía ser una carta escrita apresuradamente en el correo. «Querido Carelli», decía, «tomé una decisión que se ha vuelto inevitable. No hay ni una pizca de egoísmo en ella, pero me doy cuenta del problema que mi repentina desaparición les causará a usted y a los estudiantes. Por esto, les pido perdón, pero sobre todo por traicionar la confianza y la sincera amistad y simpatía que me brindaste durante los últimos meses. Te pido que me recuerdes en todos aquellos, lo que aprendí a conocer y apreciar en tu instituto, especialmente a Shuti. Te guardaré un cariñoso recuerdo de todos ellos al menos hasta las 23 horas de esta noche, posiblemente también más tarde. Firmó, Mayana». El señor Carelli estaba profundamente perplejo por la nota y su redacción le causó profunda preocupación. Sin embargo, al día siguiente recibió otra carta, más de mi querido Carelli, la segunda nota leída. «Espero que haya recibido mi telegrama y mi carta a la misma hora. El C me rechazó y mañana vuelvo al Hotel Bologna, viajando tal vez con esta carta. Sin embargo, tengo la intención de dejar la docencia. No crean que soy como un EBS y heroína, porque el caso es diferente. Estoy a su disposición para más detalles. Firmado, E. Mayana». Aunque la segunda carta parecía ser un intento de tranquilizarlo, Antonio Corelli permaneció profundamente preocupado por su querido colega e inmediatamente se puso en contacto con la familia Mayana para compartir sus preocupaciones. El hermano de E., Luciano, condujo inmediatamente a Nápoles para investigar personalmente la desaparición con la ayuda del carabinero local. El hermano de E. descubrió que había mentido en una segunda carta a Antonio Carelli. Efectivamente, había abordado un ferry a Sicilia la noche del 25 de marzo y lo había hecho en compañía de un profesor, Luciano de la Universidad de Palmo. Luego solicitó la ayuda de algunos familiares en su Sicilia natal, quienes a su vez ordenaron a la policía que interrogara al profesor sobre el paradero de E. El profesor afirmó que él y E. habían pasado juntos la mayor parte del viaje de 10 horas antes de que E. se retirara a su camarote para un breve descanso cuando el barco atracó en el puerto de Palmo. Justo antes del amanecer, el profesor afirmó que intercambió saludos con E. mientras desembarcaban a pesar de un poco de aturdimiento matutino. Parecía de buen humor, y dejó al profesor sin motivos para creer que estaba en algún tipo de angustia o peligro. Las autoridades sicilianas llevaron a cabo búsquedas exhaustivas en todos los lugares que podía frecuentar o visitar, pero nunca se encontró rastro del hombre y ni una sola persona afirmó haberlo visto. La búsqueda de E. se prolongó. Durante meses, se ofrecieron cantidades cada vez mayores de dinero a cambio de información legítima, pero, frustrantemente, la investigación no logró ningún progreso. Para algunos, fue como si se hubiera bajado del ferry y luego simplemente hubiera desaparecido en el aire. El 6 de diciembre de 1938, mientras su familia todavía tenía esperanzas de que regresara sano y salvo, el jefe de la investigación sobre la desaparición de E. anunció que las autoridades italianas no habían encontrado nada sospechoso sobre su repentina desaparición y que simplemente abandonaron su oficina sin ninguna razón justificada. Para la familia de E., esto constituía de una maniobra no tan sutil en un intento de pintarlo de manera negativa. Había desaparecido. La justificación no tenía nada que ver con eso. Y él tenía un trabajo decente. No era un oficial militar, por lo que invocar los conceptos de abandono y cobardía no solo no tenía sentido, sino que era un insulto total a los Mayana. La familia, así como decenas de antiguos colegas de E., se acercaron al dictador italiano Benito Mussolini en una docena de ocasiones diferentes para solicitar su salud,
cada vez que Mussolini se comprometió a dedicar tiempo y recursos a la búsqueda de E, pero cada vez sus promesas resultaron vacías menos de 10 meses después. Quedó envuelto en las llamas de su segundo gran conflicto en 20 años y, aunque el misterio de la desaparición de E se vio ensombrecido por la destrucción de la máquina de guerra alemana, el hombre mismo nunca fue olvidado. En los años que siguieron, los intentos de desentrañar el misterio detrás de la desaparición de E vieron surgir varias teorías creíbles. La primera, y quizás una de las más plausibles, es que después de un largo periodo de depresión, se quitó la vida. Muchas aluden a la primera línea de su primera carta a Antonio Corelli, en la que decía: «He hecho una decisión que se ha vuelto inevitable y me doy cuenta del problema que mi repentina desaparición les causará a usted y a los estudiantes», aunque la carta no puede sugerir que se había quitado la vida abiertamente. Una nota escrita a mano, encontrada más tarde en la habitación del Hotel de Palmo, se había atribuido comúnmente a E.R. «Solo un deseo», dice. «No vistan de negro. Si deben ajustarse a la costumbre, solo usen algún emblema de luto, pero no por más de 3 días. Después de eso, recuérdenme en sus corazones, si pueden, y perdónenme». La referencia a vestir de negro alude obviamente a la práctica de usar ropa negra después de la muerte de un ser querido. Pero, ¿le estaba diciendo a su familia que no se vistiera de negro porque no merecía su dolor? ¿O era porque en realidad no estaba muerto? Es más, era un católico devoto, lo que significa que habría considerado que quitarse la vida era un pecado mortal. Aunque ciertamente no sería la primera ni la última persona religiosa en quitarse la vida, parece extraño que un hombre como ese ahorrará una gran suma de dinero antes de fugarse repentinamente con él. Si bien no es del todo raro que personas como esta se vuelvan extraordinariamente generosas en los días previos a su acto final, todavía no parece haber registro de ningún obsequio de este tipo entre los amigos o colegas de E. Tal vez el argumento definitivo contra la posibilidad de que él tomara su propia vida proviene de una declaración dada por el obispo de Trani, que estaba sirviendo en el puerto siciliano de Catán en el momento de la desaparición de E. Monseñor Richier afirmó que poco antes de enterarse del estado de su desaparición, habló con E, quien se quejó de que estaba sufriendo y citó una crisis mística. Richieri afirmó que E había jurado nunca quitarse la vida, pero cuando las autoridades le pidieron al monseñor más información, él citó la santidad del confesionario y se negó a decir más. Otra teoría que también depende de que E estuviera experimentando un profundo periodo de depresión, lo llevó a retirarse a un aislado monasterio siciliano para formarse como monje benedictino, como ya lo hemos mencionado. Permaneció como un católico acérrimo durante toda su vida y unió su fe con su asombro por la ley de la física, descifrando los misterios del mundo que lo rodeaba era el propósito dado por Dios a E y, al hacerlo, quedó cada vez más impresionado por la maravilla de la creación. La teoría recibe crédito por el hecho de que en los días posteriores a la desaparición de E, un representante de la iglesia Gesù No, con sede en Nápoles, informó que alguien que coincidía con la descripción de E apareció en su puerta la misma noche en que supuestamente desapareció. El hombre pareció molesto y pidió a la iglesia que lo acogiera antes de enseñarle los caminos del sacerdocio. Este representante se vio obligado a informarle al hombre que no había alojamiento temporal disponible, pero que podía buscar ayuda en otro lugar. El hombre luego le agradeció por su tiempo y desapareció en la noche. El representante de los Gesù No dijo que el hombre visitó su iglesia la noche del 25 de marzo, exactamente el mismo día que escribió en su primera carta preocupante a Antonio Corelli. Es razonable creer que se encontraba en un estado de angustia en ese momento, y su fe profundamente arraigada significaba que una iglesia podría haber sido uno de los primeros puertos de escala de E en una crisis. Pero, ¿es posible que después de esta visita nocturna a Gounod,
permaneciera refugiado y secuestrado en algún monasterio siciliano por el resto de su vida natural, sin sentir nunca la tentación de acercarse a amigos y familiares? Parece un resultado increíblemente improbable, y quizás los críticos más acérrimos de esta teoría sean aquellos que dicen que fue asesinado o secuestrado por algunos de los países más poderosos y peligrosos de la Tierra. Para comenzar nuestra exploración de esta teoría, consideremos la opinión del escritor italiano Leonardo Sciascia. Sciascia creía que en algún momento entre mediados y finales de la década de 1930, tuvo una especie de premonición. Previó una era de guerra nuclear apocalíptica y cómo hombres como él serían sus principales facilitadores. Por lo tanto, en lugar de verse obligado a trabajar en una nueva y aterradora forma de armamento por parte de fascistas alemanes o italianos, optó por desaparecer voluntariamente. Esta teoría se relaciona de alguna manera con la teoría del monasterio. Es bastante obvio que uno de los lugares en los que podría aislarse sería algún retiro en una isla aislada. Pero también se informó de avistamientos de él en un hotel en la capital de Argentina, en Buenos Aires. Los detectives locales fueron enviados al hotel, pero descubrieron que faltaba una página del registro del libro de registro del hotel, como si alguien la hubiera eliminado cuidadosamente y deliberadamente. Algunos han sugerido que esto es obra de alguna poderosa pero oscura agencia de inteligencia, pero la esposa de Laura, creía que su marido era responsable de cubrir sus pistas. Si decidió desaparecer, entonces desaparecerá. Ella supuestamente dijo: nadie podrá encontrarlo, será encontrado cuando quiera ser encontrado. Pero, ¿y si no escapara de aquellos que podrían tratar de esclavizarlo y explotar su increíble intelecto? Aquí es donde la teoría del asesinato o el secuestro entra en juego. Aproximadamente 18 meses después de su desaparición, nada menos que Albert Einstein escribió una carta al presidente de los Estados Unidos, advirtiendo que los alemanes podrían estar desarrollando armas nucleares. Einstein instó a Franklin D. Roosevelt a almacenar uranio y comenzar a trabajar en sus propias armas atómicas. Pero, ¿de dónde habría venido la repentina inspiración si los alemanes hubieran secuestrado a después de seguirlo a Sicilia? Habiendo aprendido de su talento para la física teórica, o, alternativamente, los servicios de inteligencia de una nación habrían asesinado en lugar de arriesgarse a que sus talentos cayesen en manos del enemigo. Nuevamente, esta teoría parece algo improbable, ya que cualquier número de naciones podría haber elegido apuntar a cualquier número de físicos nucleares, sin mencionar que cada país tenía una reserva saludable de sus propios científicos capaces. Pero, como el propio Enrico Fermi dijo, la inteligencia de superó cualquier hada que alguna vez había conocido. Creía que estaba a la par de Isaac Newton y Galileo. Nadie más en el mundo poseía su nivel de comprensión científica y creatividad. Por lo tanto, si estaba a leguas por delante de Fermi y el propio FI, era crucial en la producción de la primera bomba atómica. ¿Qué tipo de tecnología militar era capaz de producir Como mencionamos al principio de este artículo, pasó su infancia en el este de Sicilia y visitó con frecuencia el Parque Nacional Neod, así como el vecino Parque Nacional Etna. Si conocía la isla lo suficientemente bien, podría haberse escondido fácilmente entre las laderas densamente boscosas, pero no para siempre. Y aquí es donde la última teoría, más aterradora de todas, se une al juego. Era un físico notable, pero también era un ingeniero talentoso. Esto significa que no solo era capaz de realizar profundos avances teóricos, sino que también era más que capaz de diseñar y construir dispositivos que demostraran estos avances. Y si de alguna manera diseñara y construyera un dispositivo que le permitiera esconderse de aquellos que desean usar su conocimiento para el mal? ¿Y si este dispositivo era exactamente lo que buscaban sus perseguidores? Se había obsesionado con la teoría de la metafísica práctica de Schopenhauer, que era poco más que una palabra elegante para la magia, pero considere cuántos avances científicos alguna vez se habrían considerado materia de ficción.
No estoy diciendo que haya construido una pistola de portal estilo Rick y Morty y luego se disparó a algún universo alternativo, pero 7 años antes de la creación del método de asesinato más poderoso del mundo, ¿quién puede decir que no inventó el método de transporte más poderoso del mundo? Tal vez por eso su hermano Luciano tenía a su gente caminando por el parque que rodeaba la ciudad de Catán, mucho después de que su hermano fuera declarado muerto. Él sabía que tenía algo tan poderoso en sus manos, que sería irresponsable probarlo en un lugar tan densamente poblado como un pueblo o una ciudad, y así, tal vez salió al desierto con un dispositivo comparable en fuerza a la primera bomba atómica y simplemente se hizo desaparecer. Durante su carta a Benito Mussolini, solicitándole que ayudara a encontrar al erudito Enrio Fari, dijo lo siguiente de su colega desaparecido: "No tengo duda en decir que esto no es una declaración hiperbólica, pero Mayana es el ser humano más talentoso e intelectualmente brillante que he tenido el placer de conocer". Enrio Fari inventó el primer reactor nuclear del mundo y había hablado de él como de un dios en presencia de J. Robert Oppenheimer. Ese fue el caso. ¿Qué inventó o descubrió y, lo que es más importante, a dónde lo llevó?